Todos nos recordaremos en mayor o menor de medida cuando íbamos al colegio, ¿no? Al colegio o al instituto, pero yo creo que el colegio es más común para todos nosotros. Íbamos al colegio y siempre nos acordaremos, bueno, por lo menos así me acuerdo yo, no tanto de un profesor, que a veces hay profesores que nos han marcado de forma profunda, tanto en lo positivo como en lo negativo, sino de la época de exámenes. ¿Os acordáis de la época de exámenes? Siempre estudiando, por lo menos yo, estudiando hasta la última noche, ¿no? Tratando de llegar ¿no? al examen con lo suficiente. Y en más de una ocasión me preguntaba, Señor, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo se acabarán los exámenes? ¿Por qué tiene que ser la vida tan dura, no? Ahora, cuando uno se va haciendo mayor, pues claro, en algunos momentos la vida está llena de pruebas y de situaciones muy complicadas. Que cuando uno estaba en medio de los exámenes que parecía que eso va a ser el fin del mundo, pues esa sensación parece que se replica en medio de las situaciones que vivimos también ahora, ¿verdad? Pues estos momentos en los que la vida, pues, de alguna manera, pues, nos pone a prueba, pues, de alguna forma, nuestra fe se pone en balanza, ¿no? Nuestra forma de afrontar la realidad con lo que decimos, que somos cristianos, ¿no? Ahí, en esos momentos, es cuando se pone en la balanza, pues, cómo somos o cómo estamos en realidad. Pues, esta sensación que todos compartimos es la misma sensación que tenían los hermanos del texto que vamos a compartir, ¿vale? El texto que vamos a leer está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y antes de leerlo, quisiera compartir con vosotros un poquito de cuál era el contexto, de cuál era la situación, del por qué Pedro escribió esta carta. Cuando Pedro escribe esta carta, Pedro está en Roma, en la cárcel, acusado él con otro montón de cristianos de haber quemado la ciudad. ¿Os acordáis cuando Nerón quemó la ciudad de Roma? Fue Nerón el que quemó la ciudad de Roma. Y claro, él tenía un sueño, una locura en su cabeza de construir todo desde la nada. Uy, es que esto lo voy a tirar. Y cuando vio que el pueblo decía, chiquillo, tú estás fatal. No, si yo no he sido, han sido los cristianos. Han sido los cristianos. Los cristianos, para aquel entonces, alrededor del siglo I, estaban considerados una secta del judaísmo. Muy mal visto por los judíos y también por los romanos. Y esta falsa acusación, pues soliviantó al pueblo y a los cristianos, a todos los metieron en la cárcel. A los cristianos se les persiguió, se les acosó, se les maltrató, se les mató, se les quemó, se les violó y un montón de cosas más. Todo con el objetivo de persuadirlos para que dejaran su fe y su vida de discípulos de Jesús. De esa manera dejarían de ser ese incómodo testimonio que sacaba a la luz la basura que había en aquella sociedad. ¿Vale? Así que vamos a leer el texto. Manolo, ¿puedes tú leer el texto? Mario, ¿tú puedes leer el texto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Vale. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidas a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es salvación de vuestra alma. Muy bien. Pues Pedro era muy consciente de la situación que estaban viviendo la iglesia en aquel momento, sobre todo porque él estaba pues viviéndolo igual en sus propias carnes. La iglesia de que menciona son las iglesias que hoy en día es Turquía, es Asia Menor. Y Pedro, como muy bien dice al principio, apóstol del Señor, consciente de ese llamado apostólico, y con esta carta pues pretende obedecer a lo que le dijo el Señor en aquel desayuno, cuando Jesús resucitó, pero Pedro pues no se había enterado bien, no se había ido a la barca a pescar. El Señor les preparó un desayuno y las palabras del Señor fueron: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? O sea, fueron las palabras del Señor. Y en el último Pedro, ¿me amas? El Señor le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Pedro estaba tratando de obedecer este encargo del Señor, de apacentar sus ovejas, las ovejas que el Señor pues le había puesto en las manos. El apóstol no duda en decirles que a pesar de ser extranjeros, de estar dispersos, maltrechos, perseguidos, Dios lo había elegido, al igual que a nosotros hoy en día, con un claro propósito. Pedro dice que mediante la obra del Espíritu hemos sido elegidos para dos cosas: obedecer a Jesús y ser redimidos, salvados y restaurados del lugar en el que nuestra separación de Dios nos había puesto y que condicionaba toda nuestra existencia. Cuando Pablo habla de obedecer al Señor, no piensa en la obediencia como una imposición o como una obligación, sino como el resultado de una relación personal y de amistad que ha de tener todo discípulo con el Señor. El Señor bien dijo a sus propios discípulos en Juan 15, 14 al 15: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces, si la obediencia no es una imposición, es el resultado de una relación de amistad con Jesús. Y además, fijaos, esta relación de amistad con Jesús transforma nuestra identidad en ser siervos o esclavos para ser amigos. Y una relación de amigo, por definición, es una relación de igualdad. Yo no estoy por encima de mi amigo o mi amigo por encima de mí. Los dos estamos en una posición de igualdad. La comunicación con tu amigo, con nuestro amigo, puede ser oral o escrita, o por el WhatsApp, o por no sé qué, con un audio. Pero al final, aunque se haya sofisticado, es oral o escrita. No hay más. Pero siempre lo que distinguirá a un amigo de un conocido, un colega, un compañero, es la cantidad de veces que nos comunicamos con esa persona y el tiempo que pasamos con esa persona. ¿Cuánto tiempo pasamos cada uno de nosotros con el Señor al día? ¿Dialogamos con el Señor o más bien nuestro diálogo con el Señor es un email o un WhatsApp esperando que a ver si me responde, ¿verdad? En el que en ese WhatsApp o en ese email pues le pasamos una lista de necesidades y después pues claro, nosotros nos marchamos a hacer lo que cada uno tiene que hacer, ¿no? Uno se levanta por la mañana, hace su oración y me marcho porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo que trabajar, levantar a los niños, hacer el desayuno. Y nos levantamos sin haber escuchado la respuesta del Señor. Al final, cada uno de nosotros
decidimos qué tipo de amistad queremos tener con el Señor. Porque al final, para el Señor la prioridad siempre eres tú. La prioridad del Señor siempre eres tú. Somos cada uno de nosotros. Es cierto que la forma en la que cada uno entendemos la amistad condiciona esa amistad. Es muy probable que la comprensión que cada uno pueda tener de la amistad, como esa frase, eres mi amigo del alma, porque esa frase, cada uno le mete un contenido diferente. ¿Qué es para ti un amigo del alma? ¿Qué es para mí un amigo del alma? ¿Y eso cómo es posible, Rubén, que haya tanta diferencia? Porque hay multitud de razones. Pero yo quiero hablaros de incidir en uno muy concreto, que es el momento histórico en el que vivimos. El momento histórico que vivimos ha transformado o está transformando la idea de amistad. Cuando os digo, os voy a decir un par de palabrejas, seguramente las conocéis, a lo mejor quizá algunos más que yo, ¿vale? Pero yo os lo comento. Sociedad capitalista neoliberal. ¿Os suenan esas palabras? Sociedad capitalista neoliberal. Sí, ¿no? El que es economista, pues sabrá perfectamente de qué va. Yo no soy economista, yo tuve que buscarlo, ¿vale? Y digo algunas cosas. Si digo alguna cosa que sea errónea, me rectificáis, ¿vale? Pues estas palabras, hablan de economía. Los sociólogos que se ocupan de entender y explicar el comportamiento humano, el comportamiento social, tanto personal como social, han descubierto que las ideas de la economía social capitalista neoliberal pues inciden, contaminan, tocan, transforman todo el resto de las esferas de la vida. En esta realidad económica en la que estamos inmersos, todo se compra y todo se vende. Todo se compra y todo se vende. Las preguntas que se hace normalmente la gente, que me hago yo, ¿esto que voy a comprar satisface mis necesidades? ¿No? Este coche, nos vamos a comprar un coche. De hecho, hemos venido con el coche de mi hermana. Porque el nuestro anterior estaba... Bueno, lo tuvimos que vender, ¿vale? Cuando he ido a comprarme el coche, las preguntas es: ¿este coche satisface mis necesidades? ¿El esfuerzo que me va a llevar a adquirir el coche me compensa? Porque hay coches que valen 40.000 euros, pero si con uno de 20.000 ya satisface, ¿me compensa gastarme 40.000 euros? ¿Qué ventajas adquiero al comprarme este producto? Todo se mide en esta economía, en esta idea de economía, todo se mide en relación coste-beneficio. Todo se mide en eso. Y hasta cierto punto, esta idea de coste-beneficio, pues es correcto. O sea, yo no voy a estar invirtiendo dinero en algo que al final no me va a reportar nada, ¿no? Es de tonto, ¿no? Dinero, esfuerzo, tiempo. Sin embargo, como nuestra sociedad cada vez es más individualista, con grandes acentos de egoísmo, primero yo, luego yo, y si queda algo, para mí. Sin quererlo o queriendo, esta lógica de la economía alimenta las relaciones personales con una gran influencia de esta idea. Relación coste-beneficio. Existe una mercantilización, esta palabra no la digo todos los días, está claro, una mercantilización de las relaciones. Digamos que hay un mercado de la amistad y del amor en el que nos exponemos como productos. Estaré contigo mientras aportes lo que necesito a mi vida. Tú y yo seremos amigos si de ti y tú de mí sacamos algún tipo de beneficio. En el momento en el que ya tú no me aportas lo que yo necesito, corto contigo. Cuando yo era chico y nos peleábamos entre los amigos, nos poníamos, venga, corta. Yo no sé si en Madrid, yo cuando vivía en Madrid, corta, y hacía el amigo así, y ya no nos juntábamos hasta los 10 minutos más tarde, que se nos había olvidado el bosqueo y ya estábamos otra vez jugando juntos, ¿verdad? ¿Cabe la posibilidad que de la misma forma en la que se mercantilizan las relaciones sociales se haga también con el Señor? ¿Es posible? No, yo no voy, o sea, cada uno puede responder a esta pregunta de una forma o de otra, pero yo
en mí sí detecto la tentación de reducir al Señor a un genio de la lámpara, al que cuando necesito algo lo froto y sale el Señor para satisfacer todas mis ilusiones y necesidades. ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Cómo es tu relación con las personas? ¿Es una relación utilitarista o una relación en espíritu y en verdad? El otro objetivo de lo que nos propone Pedro es el otro objetivo mediante el cual la obra del Espíritu nos habla de la redención. Somos comprados, somos liberados, sacados de una situación penosa en la que nuestra rebeldía hacia Dios nos había introducido. Esta redención lleva parejo, como si de hermanos gemelos se trataba, un nuevo nacimiento. Hermanos, ya tenemos una nueva naturaleza. Ya no estamos abocados a vivir como el pecado nos dicta, ¿verdad? Eso sabemos, si no todos, la gran mayoría. Ahora podemos disfrutar de esa herencia viva que solo los que tienen amistad y relación con el Señor, tienen el Espíritu Santo en su interior, pueden disfrutar. Dios ha puesto una parte de sí mismo en cada uno de nosotros. El Dios Todopoderoso, ese Dios Santo, justo y eterno, ha puesto de su esencia dentro de personas finitas, impotentes, mortales y pecadoras, para que de forma progresiva seamos transformados en personas cada vez más parecidas al Señor. Por eso, nuestra esperanza está viva, porque el Señor está vivo. Y Él es el testigo, es el ejemplo fiel de que cuando llegue el momento tendremos una existencia como la suya. Un cuerpo glorificado en el que ni el hambre, ni la sed, ni el sufrimiento, ni el calor, ni el frío nos machacará. Nosotros, cuando resucitemos, tendremos un cuerpo como el del Señor. De hecho, los cristianos estamos en proceso de resucitar. Los cristianos estamos en proceso de resucitar. Cuanto más cerca estamos de la muerte, más cerca estamos de nuestra resurrección. Esta herencia, como bien dice los versículos 4 y 5, es una herencia futura, reservada para nosotros en el cielo, siendo el propio Dios el garante, el que guarda, el que protege, el que nos garantiza que esto es así, Esta fe no es la que brota del corazón humano, porque el corazón humano es más perverso que todas las cosas. Nos engañamos. Y además, cuando queremos tomar una buena decisión, en la mayoría de ellas, yo os hablo de mí, hay siempre un elemento de orgullo y de egoísmo. En todas. Porque siempre busca uno sentirse bien. Esta fe es la que el Señor Jesús inauguró cuando murió y resucitó y ascendió a los cielos. Esta fe es la que es implantada en cada uno de nosotros gracias a la obra y a la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Por esto y gracias a que Jesús mandó al otro Consolador, al Espíritu Santo, podemos ser amigos de Jesús. Podemos estar en una relación de igualdad. Como la salvación no depende de nosotros, ni de nuestra fe, ni de las circunstancias por las que estemos pasando, si la hemos recibido, no la podemos perder. El mismo Dios la garantiza. Ya que si dependemos de nosotros, si la salvación dependiera de mí, de todo lo bueno que soy capaz de hacer, yo ya la habría perdido. Nunca se llega a ser lo suficientemente bueno como para merecer algo que solo Cristo pudo merecer. Él sí se mereció la salvación. Él sí se mereció la resurrección. Y si nuestra fe está puesta en Jesús, amparándonos en la obra del Espíritu, confiando como Pablo confiaba en Filipenses, de que de la misma manera que Cristo confió en el Padre, nosotros confiamos en Cristo, nosotros estaremos un día con Él. Hasta aquí vemos que cómo ha de ser nuestra relación con el Señor, ¿no? Una obediencia por amistad. Nosotros somos amigos porque obedecemos, porque ya no nos llama siervos, ya nos llama amigos. Y de cómo la salvación, si tenemos una relación con Jesús, pues la tenemos garantizada.
Pero esta fe, esta descripción de la fe que la mayoría de nosotros conocemos y compartimos, esta fe se puede quedar de hecho, la podríamos escribir y se podría crear un libro de teología maravilloso, tenerlo en nuestra casa y en la estantería bien puestecito. Pero de la fe de la que nos habla Pedro en este caso, no es una fe teórica, es una fe que toma tierra, una fe que se ensucia las manos. Por eso cuando en el versículo 6 dice, esto es para vosotros motivo de gran alegría, esta salvación, a pesar de que ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, de lo que está diciendo es eso, de que la fe que inauguró el Señor y que nosotros decimos profesar es una fe que no pretende escapar de la realidad. No es la fe del avestruz que mete la cabeza en el agujero y aquí no pasa nada. Es todo lo contrario. Pedro, como buen discípulo de Jesús, sabía que cuando la fe en Jesús nace en una persona, no anula la personalidad. Porque Pedro no dejó de ser Pedro. Pedro siguió siendo Pedro, un pescador. No anulas la personalidad o la voluntad, al contrario. El Espíritu Santo comienza un trabajo que no termina hasta que esa persona resucite. El Espíritu nos ayuda a desechar todo aquello que es incompatible con la nueva naturaleza que hemos adquirido, que se nos ha regalado. Y esto nos ayuda a poder ir avanzando y creciendo, a ser semejantes al Señor. El Señor quiere que alcancemos la mejor versión de cada uno de nosotros. Esto es una frase muy de Mr. Wonderful. ¿Conocéis las tacitas y las frases de Mr. Wonderful? Que esto sale a veces en Instagram o en el Facebook. Tú puedes alcanzar todo tu potencial. Tú lo puedes todo. Levántate y dítelo en el espejo. No sé si habéis escuchado eso, yo lo he escuchado varias veces. Pues el Señor es el único que realmente quiere eso de nosotros y puede darnos eso de nosotros. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús, nuestra mejor versión va floreciendo. Con el objetivo de que entendamos ese proceso, de que los hermanos entendiesen ese proceso de maduración del cristiano, Pedro usa la figura del orfebre, explica el procedimiento, ¿no? El oro con calor se hace líquido y las impurezas pues salen a flote. Entonces el orfebre va sacando las impurezas. Claro, si el oro se resiste, tú o yo nos resistimos a ser fundidos, pues habrá que meterle más calor. Y cuanto más calor, más prueba. Cuando el orfebre ve su rostro reflejado en el oro, sabe que ya está limpio. Es oro puro. En nuestra vida hay malos hábitos, costumbres no alineadas con la vida del Señor, experiencias imperdonables que nos han hecho o que nosotros hemos hecho, amargura, herida, pecado, decepciones, y ahí podríamos alargar la lista. Todas estas cosas son las que evitan que la cara del orfebre, la cara de nuestro Señor, pues se refleje en nosotros, se refleje en el oro. Por eso es necesaria la prueba para sacar la mejor versión de ti y de mí. Recordemos que la prueba por la que estaban pasando los cristianos contemporáneos a Pedro no era algo que Dios mandara. Dios no le había dicho a Nerón que incendie la ciudad. No, Dios no le había dicho a Nerón eso. Fue como consecuencia de una mala gestión por parte del emperador. El emperador estaba mal de la cabeza y él incendió. Si afrontamos la prueba desde la esperanza, desde la confianza, el oro de nuestra vida será cada vez más refinado. No estamos en manos del destino, del karma o de los gobernantes. No estamos en manos de ellos. Porque Dios no improvisa. Dios no está esperando a que sucedan los acontecimientos de la historia para Él desde arriba estar tratando de ir cosiendo, remendando las roturas de los pantalones. No está tratando de romper las roturas de la historia. Él, en su soberanía, hace posible que su plan se lleve
hasta el final, en medio y a través de la libertad que le ha dado al ser humano. Porque solo una persona soberana puede dar libertad a sus súbditos. El que no es soberano, el que no gobierna, el que quiere gobernar, el dictador, es el que impone. Solo el dictador es el que impone. El soberano es el que gobierna dando libertad a sus súbditos. ¿Podríamos decir que hoy en día la Iglesia en España está siendo perseguida? De momento no nos queman. De momento no nos queman. Ni se divierten de nosotros mientras somos comidos en la arena de un circo. Sin embargo, si observamos bien y escuchamos el testimonio de otros cristianos, tanto dentro como fuera de España, vemos que la realidad de los creyentes no es muy diferente. Fuera de nuestras fronteras se están quemando iglesias, maltratando a cristianos, incluso están llegando a matar a nuestros hermanos. En la India, en Turquía, en África, en China. Y esto es solo un ejemplo de lo que está sucediendo alrededor del mundo, pero ¿qué pasa aquí? Pues en España, bajo el paraguas de la tolerancia, se cometen muchos abusos. Yo he sido testigo de, en actividades que hemos querido hacer como iglesia en la calle, el ayuntamiento, ponernos 1001 trabas. Se cambia de gobierno y ya todo es fácil, pero porque buscan rédito político. Y así constantemente. La Iglesia está presionada tanto desde el exterior y también desde el interior. Y esta presión provoca que la Iglesia se domestique y pase desapercibida, como si de un muerto viviente se tratara. Un zombi, chicos, un zombi. Por tanto, lo que Pedro explica en esta carta tiene vigencia para nosotros hoy. Hermanos, Pedro anima a la iglesia perseguida mostrándole que a pesar de su situación de vulnerabilidad, extranjeros y despreciados, hace un par de semanas unos hermanos de la iglesia que son extranjeros nos explicaban cómo un empresario sanluqueño estaba abusando de ellos. Pedro invita a los hermanos a mostrarles que su situación de vulnerabilidad tiene sentido, tiene propósito. Que el sufrimiento por el que están pasando, si se pone en las manos del Señor, servirá para que la fe de ellos, su madurez en el Señor, crezca, para que cada vez se refleje más al autor y consumador de la fe. Así el sufrimiento, como le pasó al propio Jesús, a pesar de todo, será capaz de mostrar esperanza y vida. En un mundo en el que la esperanza y la vida pues no está presente. La gente está lampando por encontrar esperanza y vida. Hermanos, hemos visto que la salvación que disfrutamos está garantizada por el propio Señor. Nada ni nadie nos puede quitar lo que el propio Señor Jesús compró para nosotros con su propia vida. Por eso, la fe que tenemos no es una fe teórica, no es una fe escapista, no es la fe del avestruz, no es una fe llena de buenas intenciones. La fe que tenemos es una fe que toma tierra y busca de forma intensa obedecer al Señor. Porque la meta es vivir como Él vivió. Solo el que es discípulo tiene fe, y solo el que tiene la fe puede ser discípulo. La nueva vida que desde ya empezamos a disfrutar nos capacita, gracias a la obra del Espíritu, para vivir como el Señor Jesús vivió, dando el 100%, el Señor dio el 100% de su vida en amor, y a nosotros también nos invita a eso. Amor por Dios y amor por los demás. No nos amedrentemos, por muy perseguida que esté la Iglesia. Si la presión viene de fuera, como pasó en Hechos capítulo 7, si la presión viene de fuera, clamemos al Señor por liberación. Si la persecución viene desde adentro, trabajemos por la salud de la comunidad. Tenemos una razón poderosísima para estar gozosos, incluso alegres, en medio de estas dificultades. Y no cabe duda que en estos momentos en el que la Iglesia
aquí en Algeciras está viviendo, pues pueda sentirse vulnerable, frágil. Y esto es un caldo de cultivo fenomenal para que las relaciones personales dentro de la Iglesia estén teñidas por el miedo, el temor, el a ver quién va a gobernar esto, quién va a gobernar esto. Y estas situaciones nos pongan a la defensiva. Hoy el propio Señor nos está invitando a que le dejemos sacar las impurezas que hay en nosotros y en la Iglesia. La persecución de la Iglesia difícilmente la podemos solucionar, porque no depende de nosotros. No depende de nosotros. Clamamos al Señor, le pedimos al Señor que cambie la situación. Pero la interna sí que está en nuestras manos. Hermanos, cuidemos de la amistad con el Señor. Cuidemos de nuestra relación con el Señor. Y cuidemos al hermano. Seamos conscientes de que si la Iglesia está enferma, todos los integrantes de la Iglesia terminarán enfermos. Terminaremos enfermos. La mejor manera de cuidar las relaciones dentro y fuera de la Iglesia es saber quién es el Señor. Porque cuando tú sabes quién es el Señor, no hay quien te pare. Porque tu identidad está fraguada en la vida del Señor. No está fraguada en tus buenas intenciones. No hay que forzar las situaciones. Y que el diálogo y el respeto y el amor sean lo que nos presidan. Hermanos, tenemos una esperanza que nadie nos puede arrebatar y gracias a esa esperanza, nuestra existencia tiene un sentido que nunca antes había tenido. Pues pongamos en marcha esa esperanza, siendo de testimonio a las personas fuera y también dentro. Porque a veces, dentro de la Iglesia, les tenemos que recordar a los hermanos, tú eres mi hermano y Dios existe. A veces hay que recordarlo. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por Pedro, Señor, por el apóstol Pedro y por la congregación, las congregaciones a las que Pedro le escribió, Señor. Gracias porque tú le inspiraste y le animaste, Señor, y le dejaste una directriz clara. Apacienta mis ovejas. Señor, te rogamos que nos ayudes también a nosotros a apacentar tus ovejas, Señor. A las que están en el redil y fuera del redil, Señor. Porque todos necesitamos que nos cuiden, todos necesitamos que nos adviertan, todos necesitamos ser exhortados desde la amistad, desde el cariño y desde el cuidado, Señor. Porque la obediencia a la que tú nos pides, Señor, es la obediencia que viene del amor y de las relaciones, Señor. De las relaciones de amistad contigo. Señor, gracias por mostrarnos a un Dios que está a nuestro lado y que nos invita siempre, Señor, a encontrar la mejor versión de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu Espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Amén.